en temas de depresión bipolar. Aquí yo casi podría asegurar que ya mayor es el autor de este artículo, que la gran mayoría de estos pacientes, o algunos de ellos, incluso eran pacientes de depresión bipolar. ¿Por qué? Porque aquí George agarró a los pacientes más difíciles. Un estudio doble ciego controlado contra placebo, donde se le dio un esquema de estimulación magnética transcranial superficial, de los más potentes que se tienen ahora, 3.000 pulsos por sesión a 120% del gran motor. Realmente es un esquema muy, muy robusto. Y ahora ya no se usa tanto la P, se usa esta medida estadística que es el number needed. ¿Cuántos pacientes tengo que tratar para tener éxito en uno? Fíjense, de esta muestra de 190 pacientes, necesito tratar a 12 para tener éxito en un paciente con estimulación magnética transcranial superficial. Cuando se hizo el seguimiento en fase abierta, la eficacia subió hasta el 30%. Pero ¿cuál es el tema con estos pacientes? La realidad es que eran pacientes que habían fallado a 3 tratamientos antidepresivos. La posibilidad de que yo cambie el fármaco y mejore con este 4º fármaco ese paciente es solo de un 10%. Entonces, si estoy hablando que el estimulador magnético me da 14 y que si lo hago en fase abierta, acuérdense que el placebo en psiquiatría es una cosa increíblemente poderosa y en lugar de reírnos y descartarlo, deberíamos de trabajar con él en nuestros manejos. Cuando lo hacemos en fase abierta se sube hasta un 30% de eficacia con estos pacientes que son de los más difíciles. Específicamente, estimulación magnética transcranial profunda en depresión bipolar. Aquí les traigo una paciente que es una chulada clínica que seguramente ustedes ya se las han encontrado en el consultorio y han querido mandárselas a su peor enemigo. Entonces, paciente femenina de 60 años, casada, con una hija, retirada, empezó a los 40 años, y fíjense, en los últimos 3 años nada más se ha chutado clorimipramina con litio, imipramina con litio, paroxetina con litio, sertralina, venlafaxina, pues cualquiera que nos ha llegado ahí al consultorio, ¿no? Y cómo fue su evolución, en este caso clínico, con la estimulación magnética transcranial, como van pasando primera semana, segunda semana, tercera semana, y llegamos al final del tratamiento en la tercera semana con un Hamilton que bajó de 19 a 8, un Montgomery en 11, una escala de Young para dar seguimiento. Hombre, estamos dando un tratamiento muy potente en temas de depresión. Algo que tenemos que fijarnos específicamente es que el paciente no nos vaya a ciclar, tenemos que hacer Jones, y a los 6 meses con una estabilización muy adecuada del paciente. ¿Cuál es el protocolo de la estimulación transcranial profunda en la neuropsiquiatría? Si estamos hablando de depresión bipolar, tendríamos que ir con un foco prefrontal dorso lateral izquierdo, con estimulación excitatoria. Aquí están de los artículos que se han estado publicando al respecto y que mencionan que ese es el foco principal. En tema de depresión y estimulación magnética transcranial, habrá que decir que el lado derecho del dorso lateral prefrontal derecho se puede tocar en algunos casos en manía. Este artículo probablemente es el más robusto que se tiene en depresión bipolar con estimulación magnética transcranial profunda. Se tomaron 19 pacientes, no se movió el tratamiento farmacológico. Ustedes, si hacen una revisión de la literatura, van a ver que hasta a lo mejor 2011 o 2012 los artículos se purgaban del tratamiento antidepresivo a los pacientes y se les ofrecía la estimulación magnética. Ahora ya son más reales del ámbito clínico todos los días, y entonces se les sigue con su tratamiento farmacológico. Se les dieron 20 sesiones con muy buena cantidad de estímulos, pero estos pacientes que son de los más resistentes resulta ser que hubo una mejoría en respuesta, disminución del 50% en la escala de Hamilton, del 63% y un 52% de revisiones, que se puede ver claramente cómo van bajando semana con semana. Y como en todos los artículos del trastorno bipolar, también estamos trabajando sobre la cognición y vemos cómo los pacientes en la mayoría de las pruebas cognitivas tienen mejorías conforme se va dando el tratamiento. Finalmente, les presento este artículo donde se habla de mantenimiento con estimulación magnética transcranial profunda para disminuir la posibilidad de recaídas.
Los pacientes se les dio su tratamiento con DPNS y fíjense cómo todos mejoraron. El grupo que se dividió al no tener el mantenimiento con DPNS y los que sí lo siguieron. Y conforme pasaron los 6 meses, pasaron los 12 meses, los que recibían el mantenimiento no se deprimían e iban cayendo como pajaritos los que sí no recibieron el mantenimiento. Y pues esto es lo que les traigo el día de hoy. Creo que vamos a hablar de preguntas. Si me dan la primera pregunta de Nicolás, por favor. Actualmente se consideran variables de expresión sintomatológica del espectro bipolar